Si estás viendo esto, tal vez tu alma está cansada. Tal vez el mundo allá afuera ha sido ruidoso, exigente, frío. Pero aquí, durante los próximos minutos, no hay exigencias. Solo tú, tu respiración. Y una historia que podría recordarte algo que has olvidado. Que la bondad aún existe. Que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos. Hoy te traigo una historia real. Una historia que empieza con una niña invisible a los ojos de la ciudad y con una pregunta tan sencilla que detuvo el tiempo en un restaurante lleno de gente importante. Señora, ¿podría comer lo que le sobre? La noche había caído sobre Puebla como un velo de tristeza. La lluvia golpeaba los adoquines con una constancia casi hipnótica, y el viento del norte arrastraba el frío hasta los huesos. En el corazón del centro histórico, las luces cálidas de la cúpula colonial se reflejaban en los charcos de la acera, mientras en su interior se respiraba lujo, calma y opulencia. Valeria Jiménez, 32 años, dueña de la casa de moda Alta Luz, cenaba sola en su mesa habitual. Una copa de vino tinto reposaba en su mano derecha. En la izquierda sostenía un tenedor con indiferencia. Había alcanzado todo lo que muchos soñaban: fama, riqueza, prestigio. Pero dentro de ella una soledad antigua palpitaba en silencio como una herida abierta que nadie podía ver. Fue entonces cuando, a través del cristal empañado, notó una figura pequeña, inmóvil. Una niña, mojada, harapienta, con los ojos fijos en el plato de solomillo trufado que descansaba frente a Valeria. Durante un segundo el tiempo se congeló. La niña, temblando, empujó tímidamente la puerta y dio un paso dentro del restaurante. Las conversaciones cesaron. Todos la miraron como si fuera un fantasma en medio de un sueño caro. La niña se acercó, sus labios morados del frío, la mirada quebrada por el hambre, y con una voz tan suave que apenas se escuchó por encima del piano de fondo, preguntó: «Señora, ¿podría comer lo que le sobre?». Un silencio denso cayó sobre el salón. El maître avanzó rápidamente. «Lo siento, no puede estar aquí, señorita». Valeria no parpadeó. No se inmutó. Solo alzó una mano. «Se queda. Y quiero otro plato para ella, igual al mío». Aquella noche algo cambió. En Valeria, en la niña, y en todos los que fueron testigos de aquel momento que no tenía precio, pero sí destino. Valeria Jiménez no siempre había sido la mujer segura y elegante que ahora despertaba susurros de admiración en cada evento de gala. Nació en Guadalajara, pero quedó huérfana de madre a los 9 años. Su padre, incapaz de criarla, la entregó al sistema. Creció en un orfanato donde las camas eran frías y las miradas aún más. Desde pequeña aprendió que la belleza podía abrir puertas y que la disciplina era el único escudo contra el abandono. A los 17 años, ganó una beca para estudiar diseño en la Ciudad de México. A los 25 fundó Alta Luz. A los 30 vestía a las primeras damas de América Latina. Pero en sus silencios más íntimos, el eco de una infancia solitaria seguía resonando. Abril tenía apenas 10 años, pero en su mirada cabía todo el peso del mundo. Había vivido con una familia de acogida en Atlixco, donde al principio todo parecía normal. Hasta que empezó a notar cosas que una niña no debería notar: gritos entre los adultos, miradas extrañas, órdenes crueles. Cuando intentó contar lo que pasaba, la tildaron de conflictiva. Fue cambiada de hogar 3 veces hasta que decidió escapar. Desde entonces vivía entre estaciones de autobuses y parques públicos, alimentándose de caridad y valentía. Se refugiaba en la terminal Capu, donde aprendió a distinguir los rostros peligrosos de los indiferentes. Cuando Valeria le hizo señas al maître de servir otro plato a Abril, dudó. Miró a los lados creyendo que era una trampa, pero el tono en la voz de aquella mujer era distinto. No era lástima, era otra cosa. Abril se sentó en la silla acolchada como si fuera a romperla sin soltar su mochila desgastada. Valeria le ofreció una servilleta, luego agua caliente con limón. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Abril», respondió la niña. «¿Cómo el mes?». «¿Tienes frío, Abril?».
Un poco, pero estoy acostumbrada. ¿Y dónde duermes? Abril miró la ventana. En los andenes. A veces me dejan quedarme en el baño de la estación. Los ojos de Valeria se enturbiaron. A pesar de su maquillaje perfecto, una lágrima asomó y cayó sin permiso. Sintió una conexión inexplicable con aquella pequeña. No era caridad, era reconocimiento. ¿Sabes qué, Abril? Hoy vas a dormir en un lugar seguro, con sábanas limpias y sin miedo. La niña la miró como si no entendiera el idioma. Luego tímidamente asintió. Y mientras masticaba el primer bocado caliente en días, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si por un instante pudiera volver a creer en la bondad. Esa noche Valeria no durmió. Desde su habitación escuchaba la respiración tranquila de Abril al otro lado del pasillo. Una sensación desconocida la mantenía despierta. Era una mezcla de ternura, preocupación y un miedo extraño a encariñarse. ¿Por qué la había traído a casa? ¿Qué la impulsó a abrir las puertas de su mundo tan cerrado? Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, se levantó y caminó hacia la habitación de huéspedes. Abrió lentamente la puerta. Abril dormía abrazada a su mochila, como si aún temiera perder lo poco que tenía. En su rostro había una paz que rompía el alma. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y si se encariñaba? ¿Y si luego la niña desaparecía como tantos otros? Al día siguiente, Abril despertó con un grito ahogado. Un sueño o tal vez un recuerdo la había sobresaltado. Valeria entró corriendo. ¿Estás bien? Abril asintió, pero sus ojos decían lo contrario. ¿Quieres hablar de lo que soñaste? Soñé que me echaban de nuevo. Que me decías que esto era un error. Valeria se sentó a su lado. Esto no fue un error. No tienes que tener miedo. Durante el desayuno, Abril se aferró a la taza con ambas manos. Puedo quedarme un par de días, no molestaré. Puedo limpiar, cocinar. Yo solo quiero un lugar donde no me echen. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una daga. Valeria apartó el plato, cruzó las manos y respondió. No estás aquí como sirvienta. Estás aquí porque lo mereces. Pero en su interior las dudas persistían. Estaba preparada para abrir su vida a alguien más. Estaba lista para proteger a una niña rota cuando ella misma aún tenía pedazos por reconstruir. Esa tarde, mientras Abril dibujaba en el patio, Valeria se encerró en su estudio. Observó fotos de su infancia, su adolescencia, las portadas de revistas donde su nombre brillaba. Y entre todo ese brillo se sintió más vulnerable que nunca. Porque por primera vez en años, alguien había tocado su alma sin pedir permiso. Y eso la aterraba tanto como la conmovía. A las 3 de la madrugada, el sonido de una puerta que se cerraba suavemente despertó a Valeria. Se incorporó con el corazón latiendo con fuerza. Caminó descalza por el pasillo, llamó a la puerta del cuarto de huéspedes. Nada. La abrió con lentitud. La cama estaba vacía. Sobre la almohada una nota escrita con letra temblorosa. Gracias, señora Valeria. Usted ha sido muy buena conmigo. Pero yo no pertenezco a lugares como este. Las niñas como yo no merecen cosas bonitas. No quiero causarle problemas. Abril. El papel temblaba en sus manos. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Valeria se apoyó en la pared luchando por no derrumbarse. Pero las lágrimas vinieron igual. Por primera vez en más de 10 años, lloró con desgarro como una niña abandonada. Porque eso era lo que Abril había despertado en ella, el eco de su propio abandono. No perdió tiempo. Se vistió con lo primero que encontró y salió a buscarla. Durante los siguientes días, Puebla se convirtió en un mapa de búsqueda. Mandó imprimir cientos de carteles con la foto de Abril, alertó a la policía, contrató a un investigador privado, ofreció recompensas, fue a estaciones de autobuses, mercados, parques. Nada. Cada esquina sin respuesta era una punzada más en su alma. La prensa local se hizo eco del caso. Niña desaparecida conmueve a empresaria de la moda. Algunos la criticaron, otros la aclamaban por su humanidad. Pero Valeria no leía titulares. Solo quería encontrar a Abril.
4 días después recibió una llamada de un mesero del restaurante, en la terminal de Capu. Señora Jiménez, creo que vi a la niña. Está en los andenes. Parece enferma. Valeria no colgó. Corrió. El corazón le golpeaba el pecho como si fuera a estallar. Cuando llegó la vio hecha un ovillo bajo una banca, temblando con la ropa sucia y el rostro pálido. Se arrodilló junto a ella. «Abril, soy yo. Estoy aquí». La niña abrió los ojos con esfuerzo. «¿De verdad viniste? No era solo por lástima». «Nunca fue por lástima. Es porque me importas». La levantó en brazos. Abril pesaba tan poco que Valeria temió que se rompiera. La llevó al hospital más cercano. Diagnóstico: neumonía, grave pero tratable. Tuvo que quedarse internada. Y Valeria no se movió de su lado. Durante 6 noches durmió en una silla sosteniendo la mano de Abril, susurrándole cuentos que nunca había contado a nadie. La mañana del 7º día, Abril abrió los ojos. Sus pupilas buscaron a Valeria, y con voz apenas audible dijo: «¿De verdad te quedaste todo el tiempo?». Valeria sonrió acariciándole el cabello. ¿Dónde más podría estar? En ese momento entendió que había cruzado un umbral del que ya no podía ni quería regresar. El alta médica llegó con el primer sol del 8º día. Abril aún estaba débil, pero sonreía con más luz que nunca. Mientras salían del hospital, la enfermera de turno les deseó suerte, sin saber que esa escena, una mujer elegante, empujando la silla de ruedas de una niña que antes vivía en la calle, era el verdadero retrato de un milagro moderno. De regreso a casa, Valeria hizo una parada inesperada. Compró helado de vainilla con chispas de chocolate. Cuando Abril preguntó por qué, Valeria respondió: «Porque hoy es un nuevo cumpleaños. Tu vida comienza otra vez». Aquella noche Abril pidió dormir en la habitación de Valeria, no por miedo sino por cariño. Valeria aceptó, y mientras la pequeña se acomodaba en la cama susurró: «Prométeme que ya no te vas a ir». Abril la miró con ojos grandes y sinceros. «Solo si tú prometes no dejarme». «Nunca lo haré». Ambas cerraron los ojos con una paz que no conocían, porque después de todo el mayor milagro no había sido encontrarla. El verdadero milagro era que se habían encontrado para siempre. Una semana después, Valeria tomó una decisión firme. Entró a la oficina del abogado familiar con un expediente en la mano. «Quiero iniciar el proceso de adopción. Quiero que Abril sea mi hija». El abogado la miró sorprendido, pero pronto comprendió que aquella mujer frente a él no estaba improvisando. Hizo las preguntas de rigor, preparó los papeles, solicitó los exámenes psicológicos, las visitas sociales. Valeria lo aceptó todo. Estaba dispuesta a cruzar cualquier montaña burocrática con tal de tener a Abril legalmente en su vida. Abril al principio se mostró tímida. «Eso quiere decir que me vas a tener que cuidar para siempre. Eso quiere decir que voy a quererte para siempre». El proceso fue largo. Las entrevistas, las inspecciones, las pruebas de convivencia. Pero con cada paso madre e hija se acercaban más. Abril comenzó a ir a una nueva escuela. Al principio se sentía fuera de lugar, pero poco a poco su sonrisa conquistó a todos. Valeria contrató a una profesora de apoyo para ayudarla a ponerse al día. Y Abril demostró ser una niña brillante. Leía con avidez, dibujaba con pasión, y cada noche le contaba a Valeria lo mejor de su día. Habían creado sus propios rituales: chocolate caliente, a las 8 cuentos antes de dormir, abrazos largos, sin reloj. Un día, mientras paseaban por el Zócalo de Puebla, Abril se detuvo frente a una vitrina con vestidos. «Ese vestido es como los que tú diseñas». Valeria sonrió. «Un poco más sencillo, pero sí. ¿Te gusta la moda?» «Me gusta cuando tú lo haces, porque haces cosas que hacen sentir bonitas a las personas». La frase quedó grabada en su corazón, y fue entonces cuando Valeria entendió que no solo había adoptado a una hija. Había encontrado su espejo, su raíz, su inspiración. 3 meses después, en una sala del juzgado de lo familiar, el juez firmó los papeles que oficializaban la adopción. Valeria tomó la mano de Abril y ambas se miraron con lágrimas de emoción. «Ahora somos familia de verdad».
susurró Abril. Siempre lo fuimos, respondió Valeria. Solo que ahora el mundo lo sabe. Y salieron a la calle con el sol acariciando las listas para empezar una nueva vida juntas y sin miedo. Con el paso de los meses, algo dentro de Valeria comenzó a transformarse de forma definitiva. Ya no le bastaba con haber salvado a una niña. Quería hacer algo más grande, algo que tocara otras vidas como la de Abril. Una tarde, mientras Abril dibujaba en la terraza, Valeria bajó con una libreta entre las manos. «Voy a fundar una organización», anunció. «Se llamará Niñas de Luz, y tú serás su luz». Abril dejó de dibujar. Una fundación, sí, para ayudar a otras niñas que están en la calle como tú estabas, que no tienen a nadie, que solo necesitan una oportunidad para brillar. Y así nació la Fundación Niñas de Luz. Valeria usó su prestigio, su fortuna y su red de contactos para construir algo real. Empezaron con un pequeño centro en las afueras de Puebla. Luego abrieron uno en Veracruz, después en Oaxaca. En cada uno ofrecían techo, comida, atención psicológica y sobre todo amor. Abril, con tan solo 12 años, se convirtió en el rostro de la iniciativa. No era una figura decorativa. Acompañaba a Valeria a cada inauguración. Hablaba con las niñas, les contaba su historia. Les decía que no estaban solas, que el dolor podía transformarse. Su primer gran discurso lo dio en una conferencia en Ciudad de México frente a cientos de personas. Mi nombre es Abril, y durante un tiempo viví en la calle. Pero un día alguien me miró a los ojos y me dijo que merecía amor. Esa persona cambió mi vida, y hoy estoy aquí para decirles que no importa de dónde vienes. Lo que importa es a dónde decides ir. La sala entera se levantó para aplaudir. Valeria no pudo contener las lágrimas. Sabía que Abril era especial, pero ese día lo vio con claridad. Tenía un propósito. Abril empezó a escribir un blog. Luego creó un canal en redes sociales. Compartía historias, reflexiones, consejos. Se volvió una voz para las niñas que aún no encontraban la suya. Un día, durante una visita al centro de la fundación en Guadalajara, una niña de 8 años se acercó con una hoja doblada. «¿Puedes firmar esto?». Era un dibujo Abril con capa de heroína. «¿Por qué yo? Porque tú salvas niñas», respondió la pequeña con una sonrisa. Esa noche Valeria y Abril miraban las luces de la ciudad desde la terraza del hotel. «¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?», preguntó Valeria. «Hemos salvado más de 300 niñas», respondió Abril. «No, hemos salvado una idea. La idea de que la bondad puede ser contagiosa». Y ambas se abrazaron bajo el cielo estrellado, sabiendo que su historia no era única. Era solo el comienzo de muchas más. El mundo necesitaba más luces, y ellas habían decidido encenderlas. Una tarde fresca de noviembre, exactamente 3 años después de aquella noche, en el restaurante Valeria y Abril, regresaron a la cúpula colonial. La misma mesa, el mismo rincón junto al ventanal. Abril, ya de 14 años, vestía un abrigo rojo que contrastaba con sus ojos brillantes y su sonrisa tranquila. Pidieron jamón ibérico, el plato que lo empezó todo. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche?», preguntó Valeria. Abril asintió. «Puedo comer lo que le sobre». Ambas rieron suavemente. Pero antes de que llegara la comida, una niña de unos 8 años se acercó tímidamente. Llevaba una camiseta demasiado grande, el cabello sucio y los ojos llenos de ese miedo que Valeria conocía tan bien. «¿Podrían darme un poco de su pan?», preguntó casi sin voz. Abril la miró. Durante un segundo el mundo se detuvo. Se vio a sí misma reflejada en esa niña. Valeria no dijo nada. Solo observó cómo su hija se levantaba y movía la silla junto a la suya. «¿Cómo te llamas, Ana?», susurró la niña. «¿Cuándo comiste por última vez ayer por la mañana?». Abril pidió otro plato. Y mientras Ana devoraba con gratitud cada bocado, Valeria sintió un nudo dulce en la garganta. Abril no solo había sanado, se había convertido en quien ella misma había necesitado aquel día. Después de cenar, caminaron juntas bajo las luces de Puebla. Mamá dijo,
Abril, creo que encontramos una nueva hermanita. Valeria le apretó la mano. Creo que sí. Y mientras desaparecían en la noche, entre risas, promesas y futuros posibles, el espectador entendía una verdad simple y profunda. A veces los milagros no terminan con un final feliz. A veces los milagros apenas están por comenzar de nuevo.